Todos recordamos al gran villano Lord Voldemort, pero no todos conocen sus orígenes. Hoy te quiero contar su historia por lo que se sabe del canon oficial de los libros y otras fuentes. Y ojo, esta historia no empieza con Tom Riddle Jr. Empieza muchísimos años antes. Esta historia comienza con los tres hermanos Peverell. Y sí, estamos hablando de los creadores de las reliquias de la muerte: Antioch, Cadmus e Ignotus. Cadmus es el hermano del medio, el primer portador de la piedra de la resurrección. Él era un ascendiente directo de la familia Gaunt. ¿Te preguntarás cuál es esa familia? Sí, es la familia de Lord Voldemort. Pero dentro de su linaje existía una sangre más poderosa y más pura: la sangre de Salazar Slytherin. Sí, así como lo oyes, Lord Voldemort es descendiente de uno de los 4 fundadores de Hogwarts. Los Gaunt pertenecían a 2 de las casas más poderosas del mundo mágico. Pero con el paso del tiempo, todo ese linaje solamente terminó en 3 personas: Marvolo el padre, un ser con una prepotencia, una arrogancia y un pésimo carácter; Morfin el hijo y Meope la hija. Estos hermanos eran muy peculiares porque carecían de un encanto físico. Se decía que estaban escualuchos, viscos, con una piel demasiado fea. Bueno, ya saben a lo que me refiero. Pero tristemente los Gaunt, de ser de una de las familias más influyentes del mundo mágico, con los años perdieron todo y quedaron completamente pobres. Te preguntarás, ¿pero a dónde se fue su dinero? Generaciones pasadas de los Gaunt vivieron rodeados de excentricidades, lujo y un despilfarro total del dinero. Y sí, hasta que se quedaron en ceros. Es más, ni siquiera sus 2 grandes apellidos los pudieron ayudar. De hecho, los perjudicaron más. Porque a ver, se escuchará medio raro, pero al tener 2 de las sangres más puras del mundo mágico, ellos lo querían conservar como de esa forma. Y no querían mezclarse, o mezclar la sangre más bien dicho, con nadie. Y para tener la pureza de la sangre en la familia, digamos que se casaban entre hermanos o primos. Lo que provocó de que jamás se involucraran con familias con poder adquisitivo y que así los pudieran ayudar económicamente. A pesar de que ya no tenían ni un peso en donde caerse muertos, hubieron 3 cosas que se negaron a vender rotundamente. Solamente se quedaron con 2 reliquias familiares: un anillo donde estuvo la piedra de la resurrección y un guardapelo que portaba la insignia de Slytherin. Se dice que fue del mismo Salazar Slytherin. Y la tercera es una pequeña casa que se encontraba en el pequeño pueblo de Haglenton en el Reino Unido. Esta familia era muy peculiar. Para empezar, la lengua con la que se comunicaban día con día era el Parcel, el idioma con el que el humano y las serpientes se comunicaban. El padre y el hermano tenían un carácter de la fregada, y Meope, que era la única mujer, técnicamente la trataban como su sirvienta. Y esta pobre mujer en serio que le sufrió tanto físicamente como psicológicamente. Literal, imagínate esto: su propio padre prefería las 2 reliquias familiares antes que a su hija. En este pequeño pueblo de Haglenton existía otra poderosa familia, solamente de que esta familia era Muggle, es decir, de que no portaban ni una pizca de magia en su sangre. Y sí, estamos hablando de los Riddle. De ellos había un joven muy atractivo de nombre Tom Riddle. Este guapo joven pasaba todos los días por la casa de los Gaunt, ya que ese era el camino para poder llegar a su mansión. Pero lo que él no sabía es que cada vez de que él pasaba por ahí, en secreto Merope lo estaba observando. Y hay que aclarar algo muy importante: Merope jamás podría decirle a nadie lo que sentía por él, porque al ser una Gaunt y tener una sangre pura, su padre sería capaz de desvivirla, y decidía llevarse este secreto a la tumba. O al menos eso era lo que pensaba ella, porque su hermano Morfin sí sabía de la atracción que sentía su hermana por este Muggle. Y simplemente un día, para joderla, un día que Riddle estaba pasando por enfrente de su casa, Morfin decidió molestarlo, provocándole un gran accidente con magia. Esto obligó la intervención del Ministerio de Magia, porque en verdad fue un gran accidente y tuvieron que intervenir para poder curar a este joven y también borrarle todos los recuerdos. Pero esto no se iba a quedar ahí. El Ministerio de Magia iba a sancionar a Morfin por romper las reglas. Pero el drama solamente se intensificó cuando los aurores iban a llevar literalmente a Morfin a Azkaban. Y es en este momento, para que Morfin pueda desviar la atención que estaba canalizando hacia su persona, que decide revelarle a su papá Marvolo la atracción que sentía su hermana Merope por el Muggle. Bueno, para las pulgas de Marvolo, literalmente decía: no, esto no es posible, y empezó a intentar atacar a su hija. Y es aquí cuando los aurores, para defender la integridad de la hija, empiezan con un duelo mágico. Y Marvolo podrá hacer lo que quiera, pero era un excelente mago, y ellos no pudieron contra él. Así que los aurores deciden retirarse para ir por refuerzos. Y cuando regresaron pudieron vencerlos y llevarse a Marvolo y a Morfin a Azkaban. Bueno, Merope se quedó completamente sola, pero en vez de martirizarse, ella puso manos a la obra y empezó a idear un plan para huir de esa miserable vida. Bueno, y aquí viene un chisme que nos cuenta nada más y nada menos que el mismísimo Dumbledore. Merope creó una poción de amor para dársela a Tom Riddle, y lo consiguió. Tom se casó con ella. Ellos se casan y Tom se la lleva a vivir a Londres. Y al poco tiempo Merope queda embarazada. Ella realmente vivía en una realidad completamente alterada. Ella pensaba de que ya Tom la amaba de una forma natural, así que simplemente dejó de darle esta poción de amor. Pero las cosas no salieron como ella esperaba. Tom recuperó su conciencia y sentidos y decidió abandonarla. Y literalmente la vio con tal desagrado, tal repulsión, que ya jamás volvió a saber de ella. Tremenda tragedia. Merope volvió a quedarse sola, sin dinero y embarazada. Así que recurrió a vender lo único que le quedaba: una de las 2 reliquias de su familia, el guardapelo de Slytherin. Y esta mujer estaba realmente desconectada del valor real de esta reliquia, y la mal vendió por 10 galones. Y no más por puro chisme, en una conversión a pesos mexicanos, estamos hablando de que vendió el guardapelo por 1,350 pesos, alrededor de unos $70. Pero para poder sobrevivir, Merope tuvo que acudir a un orfanatorio. Y justamente el 31 de diciembre de 1926 dio a luz a un varón. Cuando vio a su hijo por primera vez, ella aseguró que era idéntico a su padre, es decir, al padre del niño. Así que decidió nombrarlo Tom en honor a su padre. Y por qué no, también decidió ponerle el nombre de su abuelo Marvolo. Y cuando le preguntaron por el apellido, ella dijo que era un Riddle. Así que el niño se llamó Tom Marvolo Riddle. Pero focus, enfocémonos en el chisme. Justamente ese 31 de diciembre, Merope fallece. Tom quedó huérfano en el orfanatorio Wolves. Tom empezó a crecer y con
con él empezaron a manifestarse habilidades mágicas. Aproximadamente a sus 6 años de edad, Tom desarrolló un odio completo hacia las personas y un miedo que no te imaginas a la muerte, pero también una profunda fascinación por el poder y la inmortalidad. El orfanato Wolves era un lugar mogol y pobre, ubicado al este de Londres. Durante la Gran Depresión, los orfanatos británicos sufrieron un recorte brutal de recursos. Menos comida, menos calefacción, más enfermedades, incluyendo tuberculosis y desnutrición. Tom creció viendo hambre, miseria, muerte a su alrededor desde que era un bebé. No tenía este amor parental y no tenía ninguna figura estable. Los cuidadores del servicio social estaban completamente desbordados de trabajo y casi nadie le prestaba atención a Tom. Y pues obviamente todo esto provocó de que Tom se volviera un ser muy independiente desde muy temprana edad. Con el tiempo, Tom empezó a darse cuenta de algo, que podía hacerle cosas malas a las personas que lo molestaban. Por ejemplo, el conejo de Billy Stubbs. Billy Stubbs era otro niño del orfanato que aproximadamente tenía la edad de Tom. Y obviamente a esa edad existen ciertas riñas. Así que tuvieron una pelea o discusión y después la señora Cole, que era una cuidadora de este orfanato, le dijo a Albus Dumbledore, después de que Tom y Billy habían peleado, al día siguiente el conejo, la mascota de Billy, apareció ahorcado colgado de las vigas del techo. 2. El incidente en la cueva. Amy Benson y Dennis Bishop, cada año el orfanato tenía una salida como de retiro y ese año se los llevaron al campo junto al mar. Tom convenció a Amy y a Dennis, que eran otros niños del orfanato, a ir a una cueva que estaba cerca de la costa. Se infiere que ahí usó magia para aterrarlos de una forma extrema. Quizás los levitó sobre el abismo, quizás los hizo sentir que se caían, quizás los amenazó con ahogarlos, quizás les mostró visiones horribles o los torturó psicológicamente con su poder. Lo que sea que hizo Tom en esa cueva los traumatizó de por vida. En verdad, esos niños nunca volvieron a ser los mismos y literalmente se negaban a hablar de lo que les había sucedido. Y por último, robo de posesiones. Tom también robaba cosas, pertenencias de los otros niños del orfanato, juguetes, dinero o pertenencias personales. Los coleccionaba para recordarse a sí mismo del poder que ejercía sobre los demás. En general, Tom no tenía amigos. Los otros niños, tanto mayores como más pequeños, lo veían como raro o peligroso, y Tom utilizaba esto a su favor. En lugar de buscar aceptación, él prefería el terror, como una forma de superioridad. Y lo más curioso de todo es de que Tom descubrió de que podía comunicarse con las serpientes y hacer que hicieran cosas por él. Pero un día en 1938, cuando Tom tenía 11 años de edad, recibió una visita muy peculiar. Un hombre llamado Albus Dumbledore. Primero, Albus habló con el personal de asistencia social del orfanato, las cuales le advirtieron de que Tom era un niño muy raro, por no decir diferente. Pero cuando Dumbledore conoció a Tom en persona, se dio cuenta de algo muchísimo más grande. Ese niño sí era un mago. Así que le ofreció un lugar en la escuela de magia y hechicería Hogwarts, donde aprendería a usar correctamente sus dones mágicos, pero sobre todo donde Dumbledore lo pudiera tener constantemente vigilado. Tom estaba completamente fascinado con esta noticia, porque él sabía muy en su interior de que él era un ser especial. Así que Albus se ofreció para acompañarlo y comprar todo lo que necesitaba para sus cursos, pero Tom decidió mandarlo literalmente a la burger. Es que ese niño era muy autosuficiente. Cuando Tom visitó el Callejón Diagon, ocurrió algo muy peculiar, y justamente fue cuando fue a comprar su primera varita con Ollivander. Él compró una varita hecha de madera de tejo y con un núcleo de pluma de fénix. Medía 34 centímetros y un cuarto de largo, pero lo más curioso es de que muchos años después se daría cuenta de que esa varita tenía una hermana gemela. No físicamente, pero sí hablando del núcleo, ya que su núcleo provenía de una pluma del mismo animal. Y sí, un fénix, pero no cualquier fénix. Ese fénix era Fawkes, el fénix de la familia Dumbledore. Pero por fin para Tom el día se llegó, el día de su primer día de clases, pero no sin antes primero pasar por el sombrero seleccionador. Y justamente cuando se lo estaban poniendo, antes ni siquiera de tocar la cabeza, el sombrero lo asignó directamente a Slytherin. Y es aquí cuando Tom evolucionó. Hogwarts se convirtió en su verdadero hogar. Gente como él, un nuevo mundo por conocer, así que su antigua imagen de prepotencia aquí no le serviría de nada. Y ahora Tom quería ganarse a todas las personas que él sabía que le podían ofrecer algo. Así que era un joven encantador, muy disciplinado y sobre todo muy inteligente. Así que siempre fue mejor en su clase. Así que no tardó en volverse en uno de los alumnos favoritos del profesor Horace Slughorn. Tom era perfecto para el estilo de Slughorn. Brillante, carismático, guapo, ambicioso, de buena familia, literalmente un Slytherin nato. Slughorn lo invitaba siempre a su Slug Club, el club exclusivo de alumnos importantes con conexiones especiales. Y claro, Tom era su alumno favorito. Slughorn lo alababa constantemente, lo trataba como un prodigio y disfrutaba presumirlo ante todos. En el recuerdo alterado que vemos en El Príncipe Mestizo, Slughorn dice que Tom era uno de sus mejores alumnos y lo invitaba a quedarse después de las cenas para tener conversaciones más privadas. Había una clara afinidad y admiración hacia Tom, no romántica por supuesto, sino de mentor a alumno y con un poco de orgullo parental. Pero aún así había algo que a Tom le seguía inquietando: su origen. En el verano de 1943, con tan solo 16 años y aún siendo estudiante de Hogwarts, Tom Marvolo Riddle solamente contaba con una mediocre pista de lo que era su origen, la cual era su nombre Marvolo, que en el orfanato le habían revelado que era el nombre de su abuelo materno. Impulsado por su obsesión en la pureza de la sangre y su herencia mágica, investigó meticulosamente en libros viejos sobre las familias mágicas más antiguas, y es ahí donde descubre la familia Gaunt, los últimos descendientes directos de Salazar Slytherin. En contexto y regresándonos unos años atrás, desde muy pequeño en el orfanato, Tom relacionaba la muerte con el abandono y también con la debilidad, ya que su madre Merope Gaunt murió después de dar a luz, y él incultamente pensaba de que su madre, si en verdad era una bruja, jamás hubiera muerto de esa manera, ya que para Tom la muerte era algo que solamente le podía pasar a
los débiles, muggles, mestizos o inferiores. Veía a la muerte como una humillación máxima, o una debilidad humana y vergonzosa, algo así. Y esto se agravó todavía más con la Gran Depresión y el Blitz en Londres, bombarderos, hambre y enfermedades. Tom veía muerte por todos lados y juró de que eso jamás le iba a pasar a él. Así que empezó a buscar formas desde muy temprana edad de cómo vencer a la muerte, leyendo libros de la sección prohibida de la biblioteca de Hogwarts, como el tomo Los secretos de las artes más oscuras. Todo esto es muy importante por el contexto. Entonces, y recapitulando, Tom sabía de que era descendiente directo de Salazar Slytherin, por la línea materna los Gaunt. Esto lo impulsó a investigar obsesivamente por su herencia. Devoró libros prohibidos, interrogó sutilmente a los profesores, buscó cualquier pista sobre el legendario legado de los Slytherin. Ya había una antigua leyenda que resonaba en la escuela. Salazar había construido una cámara oculta con un monstruo terrible, el basilisco, cual propósito de este monstruo era purificar a Hogwarts de la sangre sucia, y que solamente un heredero podría encontrarla y abrir dichosa cámara. Durante su quinto año, entre septiembre de 1942 y junio de 1943, Tom por fin pudo localizar la entrada, que estaba justamente en el baño embrujado de las chicas en el segundo piso. Gracias a su sangre de Slytherin y al dominio del Parcel, Tom pudo abrir con una facilidad esta cámara. Y una vez dentro, él pudo dominar al basilisco. El monstruo solamente obedecía al heredero legítimo, así que Tom abrió varias veces la cámara durante todo ese año, liberando al basilisco para que atacara a los estudiantes nacidos de muggles, o a quienes consideraba él indignos de la magia. Los ataques empezaron gradualmente, y justamente empezaron con petrificaciones, ya que ningún estudiante veía al basilisco de forma directa. Pero todo culminó el 13 de junio de 1943. Ese día, el basilisco mató a Marty Warren, una estudiante de Ravenclaw conocida muchos años más adelante como Marty la Llorona. Marty, acosada por el bullying, estaba llorando una tarde en el baño, cuando miró directamente a los ojos al basilisco. Y sí, murió al instante. Este fue el primer asesinato intencional de Tom, y Tom no la iba a desaprovechar. Ya fragmentada su alma, decidió crear el primer Horrocrux, su diario, un recuerdo vivo capaz de poseer a otros. Tom, para poder cubrir todo su desmadre, decidió culpar a Hagrid, quien entonces estaba en el tercer año, y Hagrid estaba ocultando un secreto, a una araña conocida como Aragog, su araña Acramántula. Tom afirmó de que Hagrid había abierto la cámara y había liberado al monstruo, y el director, que en ese momento era Armando Dippet, decide expulsar a Hagrid, y también tristemente cerró la escuela de una forma temporal. Tom estaba fingiendo completamente ser el héroe, al ser él quien descubrió quién era el supuesto culpable, tanto así de que recibió premios por parte del mismo ministerio por salvar a Hogwarts. Lo que Tom no previó es de que podían cerrar a Hogwarts de forma permanente, así que literalmente cerró la cámara de los secretos y ya jamás la volvió a abrir. Ese mismo verano, Tom viajó al pequeño pueblo de Haglenton, porque él ya conocía parte de sus orígenes y quería ir a buscar más información. Es ahí donde encontró la choza mugrienta de su familia materna. Pero grande fue su sorpresa cuando se dio cuenta de que en esa casa había alguien viviendo. Y sí, estamos hablando de su tío, el hermano de su madre, Morfin Gaunt, un ser roto, violento, que en su delirio le confesó a Tom de quién era su verdadero padre. Y también la historia romántica que tuvo su madre con este mogol, y de cómo ella había usado magia para engatusarlo, y de cómo había muerto abandonada tras a dar luz. Tom, furioso por la debilidad de su madre y del origen mestizo que tanto despreciaba, Tom actuó con una frialdad muy calculada. Mató a su padre y a sus abuelos con la maldición asesina. Utilizó magia para confundir a su tío y que él se echara la culpa por el desvivimiento de estos muggles. Y por último, robó la última reliquia de la familia, el anillo de los Paverell. Y es así como lo convirtió en su segundo Horrocrux tras el desvivimiento de los Riddle. La obsesión de Riddle por los Horrocruxes creció de forma imparable tras crear los primeros dos, porque estos dos fragmentos de su alma no le bastaban para una vida eterna, ni mucho menos para verdaderamente sentirse seguro. Así que empezó a anhelar en dividir su alma en más fragmentos, convenciéndose de que cada Horrocrux lo acercaría más a su vida inmortal, y su meta se fijó en 7 partes de su alma, 6 Horrocruxes y su cuerpo original. Pero te preguntarás, ¿por qué 7 partes? Porque 7 era el número más poderoso de todo el mundo mágico. 7 años en Hogwarts, 7 objetos legendarios de los fundadores y 7 como símbolo de la perfección. Tom creía firmemente que dividir su alma en 7 partes lo haría un ser completamente indestructible. Pero la conversación definitiva ocurrió entre 1943 y 1944, justamente en una cena privada con su profesor favorito, Horace Slughorn. Aunque Tom ya había creado 2 Horrocruxes, necesitaba confirmar algo: si era posible crear más. Así que presionó a Slughorn con preguntas precisas y calculadas. ¿Qué pasaría si alguien crea más de uno? ¿Sería mejor dividir el alma en más pedazos? ¿7 sería más fuerte? Slughorn estaba halagado de que haya sido a él al quien le hayan preguntado, pero también estaba horrorizado. Pero bajo los encantos de Tom, Slughorn cedió y explicó que en teoría sí era posible, pero no sin antes advertirle de que eso era algo de lo más oscuro de lo oscuro, porque cada asesinato desgarraba más el alma, porque dejando al final a un ser fragmentado, inestable y monstruoso. Tom, para bajarle como quien dice los nervios, decidió como que fingir inocencia y decirle: no te preocupes, esto es meramente académico. Y sí, Slughorn cargaría con esta culpa muchos años más adelante. Tom ya era prefecto desde su 5º año, pero en el 7º año literalmente llegó al pináculo de sus estudios. Fue nombrado como Head Boy, el honor más alto estudiantil, y ganó la medalla al mérito mágico. Este era un premio académico muy prestigioso, y literalmente él era visto como el estudiante modelo, carismático, brillante, encantador y un líder nato. Tanto profesores como alumnos literalmente lo admiraban, a excepción de una persona, Dumbledore. Él siempre estaba como alerta y siempre sospechó de él, pero tras graduarse de Hogwarts en 1945, Tom Marvolo rechazó cualquier
cualquier propuesta de trabajo decente y optó por un puesto de ventas en Bargain & Brooks, la siniestra tienda de objetos oscuros ubicada en el callejón Nocturne. Pero su rol iba muchísimo más allá de vender. A él lo mandaban a visitar literalmente a los clientes más adinerados para persuadirlo con sus encantos irresistibles para que le puedan vender cosas, ya sea reliquias mágicas raras, antigüedades o tesoros familiares, a un precio muy bajo para que posteriormente esta tienda pueda ganarle aún más. Entre estos clientes habituales había una en particular, Hepzibah Smith, una bruja rica, excéntrica, adinerada, descendiente lejana de Helga Hufflepuff. Ella era una coleccionista obsesiva de objetos muy valiosos, especialmente reliquias de los fundadores de Hogwarts, y frecuentaba esta tienda para comprar piezas únicas. Y Tom la conoció justamente a ella a través de este trabajo, ya que siempre lo enviaban varias veces para que intentara persuadirla de que le vendiera algunas cosas. Y en una de esas visitas repentinas, Tom la sedujo, porque obviamente esta mujer veía en Tom su apariencia impecable, modelos refinados, halagos constantes y alguno que otro detallito que Tom le llevaba. Y pues Hepzibah era una solterona mayor. Obviamente se encaprichó rápidamente con este joven encantador y abiertamente coqueteaba con él. Y ya en confianza, ella le mostraba sus objetos más valiosos, obviamente con el afán de impresionarlo y ganárselo. Y recordemos que en la mente retorcida de Tom era el poseer objetos de los fundadores para convertirlos en Horrocrux. Así que ya saben por dónde va la cosa. Bueno, ¿te acuerdas del guardapelo de Slytherin que le pertenecía a la familia Gaunt? Cuando Tom visitó previamente a su tío, él le confesó de este guardapelo, que se había extraviado, que lo habían vendido, etc. Y entre las pláticas con Hepzibah, ella le confesó de que ella tenía ese guardapelo, y así que exhibió con vanidad sus dos piezas más valiosas, la legendaria copa de Hufflepuff y el guardapelo de Slytherin. Bueno, Tom estaba completamente extasiado, y es aquí cuando Hepzibah le empieza a contar de que cómo había obtenido ella ese guardapelo, que hace muchos años atrás ella había ido a esta tienda donde trabaja actualmente Tom, y el dueño Burke había conseguido el guardapelo porque una mujer muy desalineada, fea, humilde se lo había vendido. Obviamente Tom cayó en cuenta de que Hepzibah estaba hablando de su mamá, y es aquí cuando sus ojos se pusieron fúricos, y que entonces ese guardapelo le pertenecía por ley, porque literalmente se lo habían robado a su mamá. Y entonces empezó a idear un plan para poder conseguir esta pieza de vuelta sin levantar sospechas. Y es así como en una visita más adelante, Tom decide poner un poco de veneno muy extraño en el chocolate que se estaban bebiendo. Obviamente esta mujer cayó, mira, al momento. Y en ese momento Tom se hizo de dos posesiones, la copa y el guardapelo. Pero para no levantar sospechas, encantó a la elfa doméstica que trabajaba con esta mujer para confundirla y dijera de que ella había puesto este veneno confundiéndose con un poco de azúcar. Y es así como Tom quedó fuera del radar. El ministerio clasificó esta muerte como un accidente. Hoki, la elfa doméstica, fue culpada y probablemente castigada. Convirtió la copa en un Horrocrux utilizando la muerte de Hepzibah, y poco después hizo lo mismo con el guardapelo con otra desvivisión. Aunque Tom Riddle ya había empezado a utilizar el nombre de Lord Voldemort desde sus 16 años, y justamente lo utilizaba en la escuela de Hogwarts junto con sus compañeros que eran como más allegados a él, por no decir devotos. Pero fue en 1950 y 1960 que optó ya como este nombre formal, y lo hizo como su identidad definitiva, Lord Voldemort. ¿Pero por qué este nombre? Porque realmente es un pequeño anagrama, que en inglés Tom Marvolo Riddle se convierte en I am Voldemort. Esto representaba su rechazo absoluto al apellido de su padre, y su afirmación orgullosa a la herencia de Slytherin, esto a través de su nombre Marvolo. Lo eligió deliberadamente para que en una sola mención causara el terror en el mundo mágico, convencido de que algún día los magos temblarían simplemente al escuchar este nombre. En esta misma época, Voldemort se sometió a transformaciones oscuras extremas, experimentando con las artes negras más oscuras, para poder alterar su apariencia y potencializar su poder e inmortalidad. Cuando reapareció en 1967, ya no era reconocible como el joven apuesto de antaño. Su piel era pálida como la cera, literalmente su nariz había desaparecido, y sus ojos eran tan rojos, pero tan rojos que asimilaban a los de una serpiente, tal cual como Dumbledore describió al afirmar que se hundió tan profundamente en las artes oscuras que cuando resurgió años después como Lord Voldemort apenas era reconocible. Durante el periodo que Voldemort desapareció, Dumbledore resumió que solamente podemos adivinar lo que Voldemort hizo durante esos años, que viajó por el mundo a los lugares más remotos como Albania en busca de magia negra antigua y prohibida, que superaba con creces la que se enseñaba en Hogwarts. Obtuvo artefactos poderosos como la diadema de Ravenclaw, que obviamente convirtió en un Horrocrux en Albania, y también creó más Horrocrux adicionales, y literalmente se asoció con la peor clase de magos: criminales, magos oscuros y posibles criaturas como gigantes y hombres lobo. En 1967, Voldemort decidió regresar a Hogwarts para solicitar por segunda ocasión el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, pero ya lucía drásticamente cambiado. Dumbledore, al notar su apariencia física y al saber de que ya había renunciado a su identidad original para convertirse en Voldemort, decidió negarle por completo el puesto. Voldemort, enfurecido por el rechazo y humillado por primera vez en décadas, decidió lanzar una poderosa y oscura maldición conocida como un Jinx. Es una maldición tan profunda y siniestra que ningún profesor de defensas contra las artes oscuras podría pasar en el puesto durante más de un año. Desde ese momento, el cargo se convirtió en una maldición viviente. Cada maestro que ocupaba el puesto terminaba siendo despedido, loco, muerto o vinculado en alguna situación trágica. Es en 1960 que Lord Voldemort decide formar formalmente su grupo de seguidores, los Mortífagos, y reclutó principalmente en sus antiguos conocidos
dos compañeros de Hogwarts, ex compañeros Slytherin ambiciosos por el poder o simplemente débiles que buscaban su protección. Pero lo mejor para Voldemort eran los reclutas brutales, atraídos por una crueldad sin límites que literalmente él representaba. Entre los más tempranos destaca Abraxas Malfoy. Te preguntarás quién es el padre de Lucius Malfoy, el abuelo de Draco Malfoy. Otros reclutas incluyen apellidos como los Avery, los Nott, los Lestrange, los Black y los Rosier, todos pertenecientes a los linajes de pura sangre, quienes veían en Voldemort la encarnación de sus ideales extremistas, y a los más leales les daba el honor de marcarlos con la marca tenebrosa, un símbolo permanente de servidumbre y de terror. Era una marca que ardía en sus brazos como recordatorio a su juramento, aunque la guerra abiertamente aún no había iniciado, y eso comenzó hasta 1970 con la primera guerra mágica. Poco a poco el miedo se instalaba, la gente empezaba a susurrar y empezaban a nombrar a Voldemort como el que no debe de ser nombrado, y obviamente esto con una precaución y voz temblorosa. El mundo mágico británico se sumergió en la primera guerra mágica, una era de terror que terminó hasta el 31 de octubre de 1981. Los mortífagos sembraban miedo, había asesinatos indiscriminados y secuestros, torturas mediante uno de los hechizos prohibidos como Crucio, ataques sistemáticos contra sangres sucias y contra moguls, y obviamente el miedo se expandía como una plaga. El Ministerio de Magia se encontraba completamente sobrepasado, y la resistencia principal de esta guerra era la Orden del Fénix, obviamente liderada por Albus Dumbledore. Pero todo cambió para Voldemort en la primavera de 1980, y justamente en un bar conocido como la Cabeza de Puerco, donde Sylvia Trelawney entró en un trance en una conversación que tenía con Albus Dumbledore y pronunció una profecía que lo cambiaría todo. El que tiene poder para vencer al Señor Tenebroso se acerca, nacido de los que lo han desafiado 3 veces y nacido al final del 7º mes. El Señor Tenebroso lo marcará como su igual, pero tendrá un poder especial que el Señor Tenebroso no conoce, y uno debe morir a manos del otro, pues ninguno puede sobrevivir mientras el otro siga con vida. Pero en esta conversación había un mortífago que lo estaba espiando todo, Severus Snape, que curiosamente solamente había escuchado la primera parte y no tardó nada en decir: patitas, ¿pa' qué las quiero? Vámonos con el Señor Tenebroso a advertirle de esta profecía. La profecía señalaba a 2 niños nacidos a finales de julio de 1980. Harry Potter, nacido el 31 de julio, hijo de James y Lily Potter, miembros activos de la Orden del Fénix que habían enfrentado a Voldemort en 3 ocasiones, y a Neville Longbottom, nacido en 30 de julio, hijo de Frank y de Alice Longbottom, que curiosamente también eran aurores y que también lo habían desafiado en 3 ocasiones. Voldemort, impulsado por su odio personal al mestizaje, se convenció de que Harry Potter era el elegido, todo por su madre Lily, que era una mestiza, así que se juró eliminarlo en cuanto tuviera oportunidad. Conscientes del peligro, James y Lily decidieron protegerse bajo un hechizo muy poderoso, el encantamiento Fidelius, un hechizo supremo que ocultaba su ubicación, y es así como se fueron a vivir a Godric's Hollow, y solamente el guardián del secreto que ellos escogían podían revelar su ubicación. Inicialmente James y Lily pensaron en Sirius Black, que sabemos de que era el mejor amigo de James, pero en el último momento Sirius los convenció de que mejor utilizaran a Peter Pettigrew, creyendo de que nadie sospecharía de él. Pero esto fue un error garrafal, porque este señor ya era un traidor. Pettigrew ya era un traidor infiltrado, y ya llevaba meses pasándole información al mismísimo Voldemort. Así que cuando Pettigrew conoció la ubicación exacta de James y de Lily Potter, corrió directamente con Voldemort para comunicárselo. Y Voldemort, confiado en su poder invencible y obsesionado por destruir esta profecía, decidió atacar personalmente ese mismo día. Y es así como el 31 de octubre de 1981, Voldemort irrumpe el hogar de los Potter en Godric Hollow. Y pues obviamente no encontró resistencia alguna, porque nadie iba a saber de que ellos estaban ahí. Voldemort forzó la puerta con facilidad y encontró a James Potter abajo. James tenía sus defensas bajas al no tener la varita a la mano. Aún así se interpuso entre Voldemort y empezó a gritarle a Lily que por favor corriera y que se llevara a su hijo, porque Voldemort estaba ahí. Voldemort, así como de que no me molestes, Avada Kedavra. James murió al instante. Lily corrió directamente al cuarto donde estaba su hijo Harry. Tras apenas 1 año y 3 meses de edad, literalmente se aferró a él. Cuando Voldemort llega al cuarto, le ofreció perdonarle la vida, pero no por compasión, sino por petición expresa de su mortífago más leal, Severus Snape, quien había suplicado perdonarle la vida a Lily. Pero Lily obviamente se negó. Ella estaba suplicando entre lágrimas de que por favor no desviviera a Harry, y le pidió que la desviviera en su lugar. Así que Voldemort la eliminó con una Avada Kedavra impecable, y entonces cuando apuntó a Harry en la cuna y le lanzó la maldición asesina, pero aquí ocurrió lo imposible. El sacrificio voluntario de Lily, su muerte por el amor más puro y desinteresado hacia su hijo, invocó una antigua y muy poderosa protección, un escudo de amor que Voldemort jamás comprendió. Así que la Avada Kedavra le rebotó de una forma violenta, y es así como el cuerpo de Voldemort, ¡puf!, se destruyó. Mientras tanto, su alma, ya fragmentada en 6 partes por los Horrocruxes, se desgarró aún más. Y un fragmento de esa alma rota buscó lo único que estaba vivo en la habitación, y es así como se vinculó con Harry. Harry en ese momento se convirtió de una forma involuntaria en el 7º Horrocrux, sin que Voldemort lo supiera, sin que Voldemort lo deseara. Y esa unión creó una cicatriz en la frente que unió esta conexión de por vida. Voldemort quedó reducido a un ser incorpóreo. Era literalmente un espíritu débil sin poder, así que esa misma noche huyó y se escondió. Posiblemente huyó a Albania durante más de una década, parasitando
a animales o cuerpos humanos débiles. Voldemort sobrevivió como un parásito incorpóreo, en un estado de semiconciencia perpetua, poseído por un dolor constante, miedo profundo y una rabia abrasadora por su fracaso. No podía comunicarse, no podía reunir a sus seguidores, los mortífagos, y es ahí cuando muchos mortífagos huyeron o fueron capturados en Azkaban. Y ese fue su mayor momento de vulnerabilidad. Cerca de 1994 o posiblemente antes, Voldemort encontró a Berta Horkins, una bruja que trabajaba en el Ministerio de Magia y que era técnicamente de mente débil, que casualmente estaba viajando por Albania. Así que Voldemort vio la oportunidad y la poseyó inmediatamente. La torturó con Crucio para romper el Memory Charm, y es así como extrajo información crucial: el regreso de Peter Pettigrew, el encarcelamiento de Bertie Crouch Jr. y los detalles del torneo de los tres magos. Pero tristemente el cuerpo de Berta no soportó tal posesión, así que quedó completamente destruida mentalmente. Pero su sacrificio involuntario le permitió a Voldemort empezar a idear su plan para su regreso. En 1991, Voldemort localiza a Quirrell, que era un profesor nuevo de Hogwarts de defensa contra las artes oscuras. Ambicioso sí, pero también de mente frágil. Pero te preguntarás qué estaba haciendo Quirrell por Albania. Pues él estaba estudiando a criaturas peligrosas, como vampiros, hombres lobo y alguna que otra más. Quirrell, intrigado por rumores del Señor Tenebroso, da la casualidad de que se topó con él en Albania. Voldemort lo poseyó de forma permanente y se adhirió a la parte trasera de su cabeza, cubierto con un turbante impregnado en ajo para disimular el hedor que Voldemort, pues bueno, emitía. Así que Quirrell se convirtió en este huésped humano temporal. Y desde ahí dirigió el plan para apoderarse de la piedra filosofal. Pero para poder sobrevivir tenía que beber sangre de unicornio. Y es aquí, justo aquí, donde dan inicios los eventos de Harry Potter, la piedra filosofal. En verdad que si llegaste hasta aquí te agradezco de todo corazón. Y en verdad me encantaría saber qué opinas de este video, que para mi gusto personal es mi favorita de esta saga. Así que te leo en la caja de comentarios. Chao.